Primero, un agradecimiento y un saludo por este espacio fundamental, pues, no solo para los maestros y las maestras, sino para la educación pública y la educación en nuestro país, porque pues, buscamos siempre el rescate de la educación como un derecho fundamental en el entendido de que hace parte de ese proceso fundamental en cualquier sociedad para el desarrollo, para la construcción de los proyectos que le den un norte a un país en aras de consolidar las mejores condiciones de bienestar para sus conciudadanos. El Estatuto de la Profesión Docente ha recogido innumerables situaciones y por eso las palabras de la doctora Soledad Tamayo y el doctor Gabriel Velasco pues hacen parte, y a quienes saludamos, de esa intención que desde el año 2002 prácticamente empieza a suscitarse en el magisterio colombiano, porque pues desafortunadamente el decreto 1278 que se decretó de manera unilateral, valga la redundancia, pues despedagogizó y desprofesionalizó la prestación, el carácter del docente, el carácter del profesional de la educación. Y por eso desde su expedición nosotros nos dimos a la tarea de mirar cómo se podía construir un estatuto, porque el objeto es ese. Yo quiero dejar claro aquí en la amable audiencia y con el saludo para todas y todos quienes asisten a esta importante audiencia, para nuestros compañeros del Ejecutivo que hacen parte de la comisión que en representación del Comité Ejecutivo hace presencia en esta importante comisión tripartita, y por supuesto para el presidente de la ADE, para usted, senador, que viene de la expresidencia de la misma federación y que conoce de la problemática y sabe lo que hemos hecho desde nuestra federación en esa defensa de la educación pública y los derechos de los maestros, hoy de cara pues, a buscar un Estado social, un Estado democrático, un Estado en paz, y que ha sido tarea de la federación. Decirles que tiene una génesis en lo que tiene que ver, como los decía, en esa intención de recuperar ese carácter profesional, porque le hemos dicho al gobierno en las distintas mesas, porque hablo de distintas mesas desde el año 2011, y permítame decirles que el acuerdo surge en una sesión del 11 de mayo del año 2011, ¿sí? En donde encabeza el presidente de la federación en ese momento, compañero Zené Niño, y por parte del gobierno la señora ministra de Educación María Fernanda Campo Saavedra. Las partes acuerdan que, tal como lo manifestó públicamente la señora ministra de Educación, se constituye una comisión conformada por representantes del Congreso de la República, de FECODE y del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de concertar, yo quiero dejar ese término claro, concertar un proyecto de ley sobre estatuto. En ese momento era único, ya aclararé por qué, estatuto único docente que tenga por objeto mejorar la calidad de la, miren el objeto, mejorar la calidad de la educación colombiana. O sea, la intención siempre ha sido en función de la niñez y la juventud, de conformidad con los principios constitucionales de dignificación, profesionalización y mérito de la carrera docente. Esta comisión, pues, lógicamente desarrollaría su propio reglamento de trabajo, y en esa primera organización de la comisión, que se instala en el año 2013, y pues que he tenido la fortuna de acompañar todo el proceso, se decantan situaciones y se define el objeto de este propósito. El presente proyecto de ley, ¿sí?, de construcción, de consensuar un estatuto de la profesión docente, que busca regular las condiciones de ingreso, ejercicio, permanencia, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que desempeñan la profesión docente en todos los distintos niveles y modalidades que integran el sistema educativo colombiano, y en donde nosotros recogemos que son docentes los maestros de aula, los maestros orientadores, los maestros de apoyo, los directivos docentes, los que ejercen la supervisión de la tarea que se desarrollan en las escuelas y colegios del país. Y entonces toda esta gama de profesionales de la educación
tienen un objeto común y que hace parte de esa definición que ya está plasmada en ese primer consenso, que es la pedagogía como fundante del profesional de la educación. Quiero con esto dejar claro, no es que estemos en contra de las demás profesiones, ni porque han llegado profesionales de otras áreas con una alta calidad y un sentido de pertenencia en el desarrollo pedagógico, lo que tiene que ser el acto, en el aula, en la escuela, en esa formación integral y el desarrollo del pensamiento crítico de nuestras niñas y niños, pero lo hemos también planteado siempre, y como ustedes bien lo conocen, senador Guevara y honorables asistentes, se planteó desde el mismo 2277 que surge en el año 79, donde docentes de otras áreas podían acceder a la profesionalización del sector educativo como docentes, siempre y cuando ya estuvieran organizados o estuvieran fundamentados en la pedagogía. Esa ha sido la característica y por eso hoy rescatamos nuevamente que para que se ingrese a la carrera docente tiene que ser un pedagogo independiente, que sea médico, pero que ya tenga esa esencia de la pedagogía, que es lo que nos caracteriza y nos hace sentir lo que desarrollamos en el aula a través del acto pedagógico, en ese contacto con nuestra niñez y juventud, y que pues para nosotros ha sido fundamental en la presencialidad, que la hemos defendido siempre, y aprovecho el segundo para decir, los maestros y maestras siempre hemos defendido la presencialidad. Lo que pasa es que hoy la escuela tiene otras connotaciones por el tema que azota el mundo en términos de pandemia, y pues deben tener elementos de bioseguridad que hacen parte de esa formación, de esa pedagogía del autocuidado que se complementa desde la casa en ese espacio que para nosotros es fundamental, como es el tema del aula, del espacio físico en donde se desarrolla el acto pedagógico. Y cuando hablamos de aula no hablamos solo estrictamente del salón de clases, sino de todos los espacios donde hay esa interacción con nuestra niñez y juventud, en ese compromiso que tenemos de cara con nuestros niños, niñas y jóvenes para materializar lo que tiene que ser ese ejercicio de formación, de construcción integral de nuestra niñez y juventud, fundamental en el desarrollo de nuestras colectividades y, por supuesto, una contribución al desarrollo del país. Ahora bien, nosotros hablamos de la educación y por favor no se mire eso como un gasto. No, la educación es la mejor inversión que puede tener un Estado, un país, una sociedad en términos de la formación y desarrollo integral de su niñez y juventud. Es el legado que le podemos dejar a las generaciones futuras, y por eso hemos insistido con el gobierno en que tiene que mirarse no como un gasto, sino como una inversión de cara a que es un potencial que cuando se desarrolla nuestra niñez y juventud, ese potencial se dota a un país de herramientas para que a través de sus conciudadanos se desarrollen políticas que apunten a esa sociedad ideal que pues en muchos documentos queda plasmada, pero que tiene que materializarse con desarrollos como el que nosotros planteamos a través de la educación como derecho fundamental. Entonces, ese es, digamos, otro elemento clave en este ejercicio. ¿Qué ha sucedido durante estos años desde el 13 de diciembre de 2012, que fue cuando se instaló la comisión tripartita? Pues se han desarrollado cualquier cantidad de sesiones de trabajo, superamos las 40 sesiones de trabajo. Estoy hablando de 13 de diciembre de 2012 hacia adelante. Se han desarrollado procesos de análisis de un documento que presenta a la Federación producto de una construcción con académicos, con pedagogos, con científicos, con universidades, con jurídicos, para que pues a partir de ese elemento se dé ese debate sano y respetuoso en la búsqueda de ese consenso que, como nosotros hemos dicho, tiene que traducirse en el reconocimiento profesional a un pedagogo indistinto, y reitero, puede provenir de otras áreas, pero que tenga la característica de pedagogo para la formación integral de nuestra niñez y juventud, y que se convierte en elemento fundamental para el éxito del acto educativo. Entonces, hemos desarrollado todo ese número de sesiones, hubo una participación decidida del Congreso de la República en esa comisión tripartita, y se avanzaron en muchos temas que permitían, desde las definiciones generales del sistema de administración y vigilancia, derechos, deberes, inhabilidades, incompatibilidades y demás, hacer parte de esa discusión para que pues, se fuera materializando todo el ejercicio. Sin embargo, pues por aquella dinámica de las elecciones, de todo, pues
Por eso les decía, ha habido suspensiones en el proceso de la comisión tripartita y pues de la mano del gobierno siempre se ha exigido en cada proceso de negociación la reactivación de esta comisión de cara a que pues, se convierte en el mejor espacio para que consensuado ese proyecto de ley sobre el estatuto de la profesión docente, que vuelvo a repetir, tiene como objeto el ingreso, la permanencia, la estabilidad. ¿Por qué hacemos énfasis en la estabilidad? Porque es que una de las características fundamentales del 2277 fue la estabilidad del educador, del profesional de la educación. Por supuesto, el régimen de ascensos, porque si algo que ha hecho toda la vida el magisterio es profesionalizarse. De su bolsillo prácticamente hoy, pues con los acuerdos del gobierno hemos logrado avanzar en que el gobierno asuma también una responsabilidad en el tema de actualización y formación de nuestros maestros y maestras, que se traduce, como siempre he dicho, en una inversión para la calidad, para el mejor desempeño de nuestros profesionales y que hace parte de ese objetivo que tiene la federación. El tema de los ascensos, fundamental por ese mismo ejercicio de la profesionalización permanente, el tema de la permanencia y el retiro. Ese es, digamos, el objeto de todo estatuto de la carrera docente y en el caso de nosotros, una carrera donde se salvaguarda el régimen especial por la especificidad de que se trabaja hoy en el profesional de la educación. Es que por las manos de un educador pasan médicos, ingenieros, veterinarios, todos los profesionales. Por eso la importancia que tiene sin demeritar a ninguna otra profesión. Y entonces la idea es presentarle a la sociedad un documento en donde, como ustedes lo han planteado, los bachilleres del país digan, o los estudiantes del país, no solo los bachilleres, los estudiantes en su proceso de formación desde que ingresan al preescolar de 3 grados, que lo hemos defendido siempre, pues digan, ser docente paga, porque hace parte de ese constructivo social y ese reconocimiento a un profesional que contribuye con su ejercicio a formar los grandes profesionales de la patria. Entonces, en ese ejercicio nosotros hemos seguido insistiendo, seguimos trabajando, como le he dicho, en la búsqueda de los consensos. Ha habido ocasiones en donde, pues, por distintas situaciones políticas, por distintas situaciones, como lo decían los procesos eleccionarios, el Congreso no ha acompañado de manera permanente la comisión, a tal punto que en el 2019 dijimos, con 2 de 3 se funciona. Sin embargo, afortunadamente sí hubo un acompañamiento en las últimas sesiones por parte de representantes de la Cámara, ¿sí? El caso del doctor Peinado, el caso de la doctora Soledad también creo nos envió representantes de su unidad y pues se avanzó en cosas que ya vamos a mostrar en que se tiene hoy punto de confluencia, con punto de confluencia que es lo que se ha trabajado con el gobierno nacional y por eso nuestro también reconocimiento al ministerio en cabeza de los compañeros que han asumido este desafío y valga hoy pues destacar lo que hace el doctor Javier Medina, fundamental en ejercicio en delegación del Ministerio de Educación para reactivar la comisión con todo su equipo, el doctor Miguel Jurado, la doctora Constanza Alarcón, y que hacen parte de esa comisión por parte del gobierno que en la comisión tripartita hoy tiene la tarea de cumplir, honrar el acuerdo, como decimos nosotros, para materializar el tema de la carrera docente. Entonces, es un estatuto para los docentes, también quiero dejarlo claro, para los docentes que hoy laboramos al servicio de la educación oficial, sin olvidar que hay docentes del sector privado y por eso nosotros incluimos un capítulo especial. Aclaro que lo de único, ¿por qué no es único ya? Porque las comunidades, los etnoeducadores también han planteado a través de sus autoridades la creación de un estatuto para los indígenas, de un estatuto para las comunidades afro, pero en donde también le hemos dicho al gobierno nacional, claro, todos tenemos derecho, pero tiene que ser un estatuto en consonancia en donde se reconozca la dignidad del profesional de la educación. No puede ser posible que aquí tengamos docentes del régimen especial en las instituciones oficiales del Estado con una naturaleza y unas características y los docentes que trabajan en las comunidades indígenas con otra naturaleza y los docentes que trabajan con las comunidades en otra. No, tienen que tener una consonancia en ese reconocimiento a la dignidad por la importancia y hoy destaca para nosotros el reconocimiento profesional, es la búsqueda de ese reconocimiento profesional de quien hoy ejerce la educación. Entonces, en ese sentido, de que hoy ejerce el acto en el aula, que como vuelvo a insistir, no se mire como un gasto, sino como una inversión que a largo plazo, bien organizada y con un
plan estratégico, lo que tiene que hacerse en materia educativa, va a contribuir enormemente al desarrollo, como lo hemos hecho históricamente, lo muestro a través de nuestras luchas en el país, tanto a nivel nacional como a nivel regional. ¿Qué hemos avanzado en estos años? Pues el tema que tiene que ver con las disposiciones generales, lo que tiene que ver con los órganos de administración, vigilancia y apoyo a la gestión, lo que tiene que ver con empleos, plantas y movilidad. Y estamos ahí, en este tercer capítulo, pues que ya se hicieron algunos avances en la discusión y para la cual se creó una subcomisión buscando una celeridad para que cuando se llegara a la comisión tripartita, pues se tuvieran ya unos elementos avanzados en el consenso, como hemos dicho, de la construcción de ese estatuto de la profesión docente. Temas de discusión que ya también tienen un avance significativo, el tema de lo que tiene que ver con los derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades e incompatibilidades de los maestros, la administración del personal y las situaciones administrativas, y algunos elementos que tienen que ver con las disposiciones transitorias, donde recogemos también la naturaleza del profesional de la educación, que no está en los colegios públicos, pero que está al servicio de los colegios privados. Digamos que ahí ha habido una tarea fuerte por parte del gobierno, de parte de FECODE y por parte de quienes nos han acompañado en el Congreso, y por eso saludamos hoy esta nueva conformación que va a reforzar, como lo decía bien el doctor Javier Medina, va a reactivarse pasado el 13 de marzo nuevamente en la búsqueda de ese consenso y en donde aspiramos a que se entienda de manera formal la importancia para la sociedad colombiana de lograr ese consenso entre las partes, porque es mirando de cara a lo que hoy representa el futuro para nuestra niñez y juventud en la búsqueda de una sociedad con mejor calidad de formación y que pues aquí lo ha habido, porque si algo nos hemos puesto la camiseta de los maestros y maestras, incluso en los tiempos de pandemia, es asumir el reto de garantizarle la educación a nuestra niñez y juventud. Fíjense que pese a las dificultades que tenemos hoy, pues seguimos buscando estrategias, buscando cómo llegarle a nuestra niñez. Hemos exigido la presencialidad con condiciones para que se materialice esa seguridad que requieren nuestras niñas, jóvenes, nuestros padres y madres de familia, y se ha construido de la mejor manera la posibilidad de democratizar la vida escolar a través de la Ley 115, que sigue teniendo la vigencia y la importancia en ese desarrollo histórico. Desde la construcción de la Ley 115 del año 94 ha permitido generar los espacios de construcción colectiva, pero que tienen que acentuarse con una política central y en donde hoy el estatuto pasa a ser un elemento fundamental y por eso resaltaba ese acuerdo que se hizo en el año 2011 en cabeza de nuestra federación y con el gobierno nacional y que ha permitido apalancar todas estas distintas situaciones que se están dando. Decirles que sí, efectivamente, hoy un tema fundamental para nosotros, además del estatuto y que hace parte de los procesos de los recursos, es la financiación de la educación. O sea, no podemos perder estos 3 minuticos, senador, honorable senador Guevara, honorable senadora Soledad, honorable senador Gabriel, para decir, hoy un tema fundamental es la financiación de la educación. Si no hay una reforma constitucional al sistema general de participación, va a colapsar la prestación del servicio educativo. Y entonces nosotros necesitamos caracterizar esas brechas que se han estado dando en la discusión, el tema de acceso. Nosotros no podemos dejar niños y niñas por fuera de la prestación del servicio educativo como una responsabilidad del gobierno, del Estado. El tema de la canasta educativa en consonancia con lo que tiene que ser una canasta educativa digna para nuestra niñez y juventud. El tema de la jornada única, que desde la ley 115 estamos hablando de la jornada del día completa, pero ¿para qué la jornada única? No para completar horas y de relleno, no, es qué naturaleza de tener la jornada única, como siempre lo ha analizado y discutido la Federación. El tema de las relaciones técnicas. Hoy le hemos dicho al gobierno, tenemos grupos de 45, 50 estudiantes en aulas donde no caen sino 30. Es un elemento fundamental en la discusión y que incide, como lo demostramos con un estudio técnico que se hizo en un muestreo que se tocó en varias partes del país, pero que no aboca el 100% de las escuelas y colegios de Colombia, pero que muestra la importancia de las relaciones técnicas en el tema de lo que es la calidad en la prestación del servicio, de la convivencia y la formación al interior de nuestras escuelas. El tema de la infraestructura, que es un tema histórico por la falta de inversión en nuestras sedes educativas. El tema de la educación rural como una deuda histórica que hay con nuestros estudiantes, con nuestras comunidades del territorio colombiano, que en su mayoría es rural, y hoy se le suma a eso el tema de la conectividad y el tema de la tecnología. Entonces, todo esto se articula y hace parte de esa discusión que para garantizar el derecho a la educación con dignidad a nuestra niñez y juventud tiene que trabajarse en consenso con el gobierno nacional y en el reconocimiento de la educación como ese eje de transformación y desarrollo, como ese eje que potencia
la construcción de una mejor sociedad y como ese eje que desarrolla el Estado social, desarrolla el proceso democrático, porque los gobiernos escolares son una muestra de ese ejercicio en la formación de nuestra niñez y juventud. Fortalece la construcción de un proceso de paz y, desde luego, el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestras regiones. Entonces, hoy el estatuto se convierte en un elemento fundamental también para eso y aspiramos a que esa construcción del estatuto se materialice. Y termino con esto. ¿Por qué estabilidad? Porque había una garantía que tenía plena vigencia con el 2277, el derecho a la estabilidad. Hoy, el 1278 tocó esa médula del estatuto y nos propone ya la supresión de cargos como una estrategia para resolver las situaciones del país o la evaluación de desempeño, pero una evaluación de carácter punitivo. Y nosotros hemos dicho siempre la evaluación es para la formación, es para reevaluar en qué estado se encuentra un proceso y sobre él determinar las acciones que hay que desarrollar para devolverle a su nivel en aras de la búsqueda de ese objeto que tiene, que es el ideal, el mejor desempeño. No para amedrentar, no para sancionar, no para inhibir derechos que son propios de los maestros y maestras. Cierre, por favor. Cierro con eso. Entonces, por eso hablamos tiene que haber una evaluación, pero una evaluación formativa, una evaluación que reconozca para qué tiene que ser la evaluación y, por supuesto, hace parte de ese constructivo social en el cual nosotros conocemos el tema, lo hemos trabajado en nuestras aulas y hace parte de la discusión con el gobierno nacional. Entonces, agradecemos nuevamente, doctor, esta iniciativa al senador Jorge Eliezer, senadora Soledad, senador Gabriel, al doctor Javier Mena y su equipo de gobierno, pues a todos los compañeros que hoy asisten y que pues sumemos voluntades, porque es una misión de país, es el futuro para nuestra niñez y juventud. Muchas gracias.